calor que se le agrega a una sustancia para elevar su temperatura. Y el calor latente es cuando ocurre un cambio de fase. Cuando depende del calor, ocurre un cambio de fase. Para esto tenemos un problema que nos dice: determina la energía necesaria para convertir 50 libras de agua que se encuentran a 10 grados Celsius a vapor de agua con una temperatura de 130 grados Celsius. Bueno, para esto ya nos indica nuestra masa, lo cual tenemos que convertir de libras a gramos. Si nosotros convertimos libras a gramos, nos da un total de 22.679 gramos. Ya sabiendo esto, lo que tenemos que tener en cuenta es localizar nuestro primer calor, que como nos dice la fórmula, es igual a la masa por el calor latente, en este caso del agua, porque lo que queremos calentar es el agua. El calor latente del agua es 1 y la diferencia de temperatura. Pero como en este caso lo que buscamos es calentarlo, entonces tomaremos en cuenta nuestra temperatura inicial y nuestra temperatura final sería 100. Entonces la diferencia de esa sería la temperatura final menos temperatura inicial. 100 menos 10 nos da 90 grados. Bueno, a continuación tenemos que hacer este procedimiento, lo cual tenemos que multiplicar nuestra masa por nuestro calor específico y por nuestra diferencia de temperatura, lo cual multiplicamos esta masa y el calor específico del agua, que es 1, y luego pues nos da lo mismo, ¿no? Multiplicado por los 90 y diferencia de temperatura, lo cual 2.041.110 calorías. Eso sería el resultado de nuestro primer calor. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es conseguir nuestro calor 2. En este caso ya llevamos el agua al punto de ebullición. Esto ya se está evaporando, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir el calor latente del calor, lo cual nos dice que es igual a la masa por el calor latente del vapor, que en este caso son 540 calorías sobre gramos. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar nuestro tercer calor. A este punto, el agua que estaba dentro de la olla ya es puro vapor. Ahora tenemos que encontrar el calor específico del vapor. ¿Qué nos dice la fórmula? Pues que es igual a la masa por el calor específico del vapor, que es 0.48 calorías sobre gramos. Por la diferencia de temperatura, pero en este caso, como sabemos que el punto de ebullición es de 100 y nuestra temperatura final que nos está dando aquí es de 130, pues entonces tenemos que tomar esos valores, lo cual la temperatura final vendría siendo 130 menos la temperatura inicial, que son 100, lo que da 30 grados Celsius. Ahora, al resolver esta fórmula de nuestro tercer calor, nos da 325.577.6 calorías. Ahora ya como paso final para calcular la energía que nos pide el problema, tenemos que sumar nuestros 3 calores. Hay que sumar los 3 resultados que nos dio el momento de sacar calor 1, calor 2 y calor 3, lo cual nos da 14.614.347.6 calorías. Y ese sería el resultado de la energía que necesitamos para convertir 50 libras de agua que están a 10 grados Celsius a vapor de agua con una temperatura de 130 grados Celsius. A continuación les voy a hablar de 2 ejercicios de coeficiente de dilatación. Una es volumétrica y otra es lineal. Bueno, esta que les voy a hablar pues es volumétrica. Pero ¿qué es el coeficiente de dilatación? Bueno, nos dice que es una propiedad física, lo cual mide cuando se
contrae o se expande algún material mediante su cambio de temperatura. Bueno, aquí nos dice que un vaso de laboratorio Pyrex se llena hasta el borde con 200 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados Celsius. La pregunta que nos está dando o el problema que nos plantea es cuánto mercurio se derramará si la temperatura del sistema se eleva a 68 grados Celsius. Bueno, ahora para poder resolver eso tenemos que aplicar estas fórmulas. No sé qué volumen es igual a volumen inicial más tu coeficiente de dilatación por tu volumen inicial por la diferencia de temperatura. Bueno, nosotros ya sabemos cuál es nuestro volumen inicial, que son 200 centímetros cúbicos. Eso se va a multiplicar por el coeficiente de dilatación primeramente del mercurio, lo cual tenemos aquí, que nos dice que el coeficiente de dilatación del mercurio es 1.8 por 10 a la menos 4. Por la diferencia de temperatura, tenemos nuestra temperatura inicial, nuestra temperatura final, y nuestra diferencia de temperatura es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. 68 menos 20 nos da un total de 48 grados Celsius. Lo cual lo pondremos aquí, ¿no? Al momento de resolver esta multiplicación, nos da 1.728 centímetros. Bueno, ahora lo siguiente es aplicar la misma fórmula, pero ahora con nuestro coeficiente de dilatación del vaso Pyrex. Pero como estamos hablando de un coeficiente de dilatación volumétrico, pues entonces lo que vamos a hacer es que esto se va a multiplicar por 3, lo cual es lo que tenemos aquí. Si multiplicamos 0.3 por 10 a la menos 6 por 3, nos da 0.9 por 10 a la menos 6. Ya que sabemos eso, vamos a aplicar la misma fórmula, pero ahora para lo del vaso Pyrex, que son 200 centímetros cúbicos por 0.9 por 10 por la diferencia de temperatura, son 48. Lo cual esto nos da un total de 0.0864 centímetros. Ahora lo que tenemos que hacer en este caso pues es restarle lo que es del vaso Pyrex al volumen del mercurio. En este caso es 1.728 menos 0.0864. Cuando nos da un total de 1.1416 centímetros cúbicos, lo cual nos indica que esto fue lo que se derramó de mercurio. El próximo ejercicio que se hará es un ejercicio de coeficiente de dilatación de 2 dimensiones, lo cual nos dice así. Un orificio circular en una placa de cobre tiene un diámetro de 20 centímetros a 27 grados Celsius. Lo que nos plantea aquí es a qué temperatura se tendrá que calentar la placa para que el área del orificio sea de 315 centímetros cuadrados. Y de acuerdo a la temperatura que se va a encontrar, si es posible aumentar el área. Bueno, para hacer eso tenemos que aplicar esta fórmula. Tenemos nuestra área final, que en este caso sería 315 centímetros cuadrados. Pero nos dice que tenemos un círculo dentro de una placa. Tenemos un círculo, ¿no? Que su diámetro es de 20 centímetros. Y esta placa pues está a 27 grados Celsius. Lo que tenemos que encontrar para seguir resolviendo este problema es buscar el área del círculo, lo cual para encontrar el área tenemos que utilizar la fórmula de tipo radio cuadrado. Tenemos que el diámetro es de 20 centímetros, lo cual el radio vendría siendo 10 centímetros.
y aplicamos la fórmula del pi por radio, que en este caso es 10 al cuadrado, dándonos un total de 314.15. centímetros cuadrados. Y eso sería nuestra área inicial. Ahora lo que tenemos que hacer pues es aplicar la fórmula, que es la diferencia de área. Si nosotros restamos el área final menos el área inicial, nos da un total de 315 centímetros cuadrados menos 314.15 centímetros cuadrados es igual a 0.85 centímetros cuadrados. Ya tenemos nuestra diferencia de área. Nuestro coeficiente de dilatación del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 5 grados Celsius, pero tenemos que aplicar lo que nos dice acá, que es un ejercicio, es un coeficiente de dilatación de 2 dimensiones. Tenemos que multiplicar nuestro coeficiente de dilatación por 2, lo cual nos da, si multiplicamos 1.7 por 2, nos da 3.4 por 10 a la menos 5 grados Celsius, lo cual quedaría así nuestra diferencia de temperatura por nuestro coeficiente de dilatación por la área inicial por la diferencia de temperatura. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos temperatura inicial, que sí sabemos que es 27 grados Celsius, pero no tenemos una temperatura final. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es un despeje. Pasaremos a despejar. Lo que estamos buscando es temperatura final. Como temperatura inicial estaba en negativo porque se estaba restando, pues va a pasar a positivo. 27 grados Celsius. La diferencia de área pues se va a pasar al otro lado y eso lo va a sumar, que vendría siendo el 0.85 centímetros cuadrados. Y como se estaba multiplicando el coeficiente de dilatación con el área inicial, pues va a pasar a dividir, lo cual tenemos 3.4 por 10 a la menos 5 por el área inicial, que son 314.15. De preferencia yo primero resolvería lo de abajo para ya seguir haciendo el procedimiento. Luego tenemos que 3.4 por 10 a la menos 5 por 314.15 centímetros cuadrados es igual a 0.01068. Que tenemos arriba 0.85 todavía. Ahora lo que tenemos que hacer pues es dividir 0.85 centímetros cuadrados entre 0.01068 grados Celsius centímetros cuadrados, lo cual nos da un total de 79.58 grados Celsius, porque se eliminan centímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer la suma de la temperatura inicial más el resultado que nos acaba de dar, lo cual nos da 27 grados Celsius más 79.58 grados Celsius, lo cual al hacer la suma nos da un total de 106.58 grados Celsius. Pues esa es nuestra temperatura final, lo cual significa que pues sí es posible aumentar el área de nuestro circo.